para que quede guardado. Ya, y creo que está grabando. Ya, Ya. súper. Mi duda es más o menos lo que pasa con el desplazamiento en un resorte, lo que acompaña en un K, lo que acompaña el K. Porque entiendo que si el origen está en la base del extremo donde se forma el resorte, que no está en la partícula, el desplazamiento es normalmente x menos L sub 0. Y si yo desplazo el origen, eso se mueve. Pero no me queda claro qué pasa con ese desplazamiento cuando el resorte está en diagonal. O sea, mi teoría, pero no estoy seguro, te quería preguntar, es que cuando lo separo en seno y coseno del ángulo, me Ujú. queda menos k por el seno y el coseno. Y ese seno y coseno ese es el desplazamiento. ¿Es una cosa así o no? Me cuesta cacharlo. Espérate, este es el problema que me estoy hablando, ¿cierto? ¿Se ve en la pantalla, Sí, cierto? Ya. sí, sí se ve. Ya, mira, piensa que tú lo que podías hacer es como también como rodar el sistema de referencia. ¿Ya? Y en el fondo siempre como la deformación de resorte es como el tamaño que tenga el resorte, así como en la condición actual. Aquí lo aplicáis por geometría, pues como cachai cuánto vale h y cachai que en el fondo como que podéis cachar como el largo de ese resorte. Con Sí, eso sí, le sí. restáis el L0 y tenéis la deformación. El largo lo cacho, pero después cuando separo la fuerza en horizontal y vertical, me Ujú. cuesta cachar cuál es la horizontal y cuál es la vertical. Ya, mira, en ese caso, lo que tú tenés que hacer es como, ya, obtener una magnitud de fuerza. Ya, y esa fuerza como que vaya a proyectarla como con seno y coseno en una dirección y en otra. Pero es como la fuerza como que tuviera resorte como horizontal, pero va a tener una componente en seno y en coseno, ¿cachai? Como que va a tributar ¿Ya? una parte de la carga acá y otra parte acá. Pero no hay mucho, ¿cachai? O sea, si así Pitágoras, como que la suma de esta coordenada al cuadrado más esta coordenada al cuadrado te da la suma de la fuerza del resorte. Eso. No sé si Ya, ya, cacha ya, como la idea. cachando. Sí, 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 cacho la idea, pero igual tengo que seguir matraqueando. A ver, más o menos. Ya. Pero vale, vale. Ya, pues. A ver, pucha, somos dos personas. Somos dos personas. Y. Pero eso, A duro como el que. semestre. Sí, está bueno el semestre. Po. No, pero eso, como. Pucha, como que estamos cachando con el profe, como que habló hoy día en la mañana con él y no, está brígida la cosa, como que nadie viene a clase. Y no hay en todos los ramos. Si yo le soy sincero, yo tampoco voy a clase, la verdad. Así que no los culpo. Sí. Ya, pues, pero eso. ¿Te parece si hago el auxiliar así como para que quede grabado por último? Sí, dale. Ya. Ya, entonces, no sé si viste el enunciado. A ver, espera. No, lo descargué recién. Ya. Ya, mira, el rollo del enunciado es lo siguiente. Como son dos problemas en el fondo que de sistema de referencia no inicial. ¿Ustedes qué están viendo ahora con el profe? Justo terminamos sistema de referencia en la universidad. Ya, igual van bien avanzados. Ya. Ya que acá nosotros tenemos como un despelote como con los auxiliares y todo el cuento, porque como hubo una semana que nosotros teníamos receso, los más viejones y ustedes no tenían receso, entonces como que ahí se nos descuadró todo. Y con lo del paro y todo eso. Así que se supone que, de hecho, yo el semestre pasado este fue como el auxiliar 18 que yo hice. Así que, como para que caché. Ya, pues, pero eso. Mira, el rollo es como el siguiente. Tenéis como un brazo mecánico, que es como esto, básicamente. Es como un brazo acá que esta cuestión va unida y va girando. Así, ¿ya? Que rota con velocidad angular constante, omega, respecto a un eje horizontal que pasa en su extremo O. Su extremo O' sostiene una plataforma, la que se mantiene siempre horizontal, ya lo que te decía. Entonces esta cuestión siempre se mantiene horizontal. Bueno, hay un bloque de masa M que puede deslizarse en rosa por la plataforma y que el brazo está en su posición horizontal. ¿Ya? Ahí llegó otro. Bueno. En su posición horizontal y subiendo. El bloque se encuentra como en el punto O' en reposo relativo, digo, al inicio se encuentra el bloque M en el punto O' en reposo relativo, es decir, con respecto a esa barrita, a ese punto, como que la masa no se está moviendo en la condición inicial. ¿Ya? Eh, lo otro es como, ya, y piden como para un sistema de referencia no inercial, S', es decir, como el sistema de referencia que esté escrito acá, como les dibujé en azul, acá, cuyo origen es O', determinar la ecuación de movimiento que describe la posición horizontal de la masa con respecto a O'. Ya. Para eso, para eso, a ver, a ver, ya. Algunas cosas importantes. Primero, como si se fijan acá, como el sistema de referencia S' no gira digo, los ejes Y' y X' no giran con respecto a los ejes X e Y. Ya esta cuestión como que gira así. Escucha, quizá ustedes me ven al revés, pues, pero como que está, a ver, así, como que gira así. Siempre como los dos ejes así. No van como rotando estos ejes. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Entonces se cumple lo siguiente.
Ya que tenemos que x tongo prima igual a x tongo, y tongo prima igual a y tongo, ¿ya? Básicamente porque siempre se mantiene horizontal la plataforma. Ya. A partir de eso, hacemos equilibrio de fuerzas con respecto a S, ¿ya? Hacemos equilibrio de fuerzas con respecto a S. Y tenemos lo siguiente. M por A es igual a M por X punto punto por X tongo más M por Y punto punto por Y tongo. Acá, Y punto 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 Y tongo. Esto es igual a las fuerzas que actúan sobre la masa. Las fuerzas que actúan sobre la masa son la normal y el peso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actúa una fuerza normal hacia arriba, acá. Una normal que actúa en eje. Ya. Entonces tenemos lo siguiente. La normal que actúa en Y tongo menos mg Y tongo. Ya. Y esto lo vamos a llamar por simplicidad F, que son las fuerzas que actúan sobre la masa. Ya. Ya, pues. Entonces, ahora, vamos a describir S', que es como, en el fondo yo quiero describir cómo se comporta el sistema de referencia S' con respecto al sistema de referencia S, porque ustedes cuando vieron esto en clase, cacharon que el trucazo está como en describir cómo se comporta este movimiento, digo, este sistema de referencia con respecto a este, y a partir de eso poder deducir como la ecuación de movimiento completa. Ya, pues. Entonces, se tiene lo siguiente, acá, describiendo en S', tenemos lo siguiente. M por A' igual a la fuerza resultante menos M por A0 menos M omega E cruz omega E cruz R, R' menos 2 veces la masa por omega cruz la velocidad menos M por alfa E cruz R'. Ya. Entonces, básicamente, la ecuación de movimiento con respecto al sistema de referencia S' queda descrito por este corcho de acá, que considera tanto como la aceleración. Bueno, acá voy a copiarles como la anotación que la tengo acá, voy a dar la pauta, se la voy a copiar porque es mucho texto. Acá. Esta es la anotación. Notación. Ya. La notación básicamente de esta cuestión es la siguiente. Tenemos que la aceleración A' es básicamente la aceleración con respecto al sistema de referencia S'. ¿Ya? F es la fuerza neta sobre el sistema. A sub 0 es la aceleración del sistema de referencia S' con respecto a S. Es decir, la aceleración de este sistema de referencia, el S', con respecto a S. ¿Ya? Eso es A0. B0, la velocidad de ese mismo sistema con respecto al otro sistema de referencia, es decir, del sistema S' con respecto a S. Y lo mismo de R0, la posición, básicamente. Ya, y A', como les dije, es la aceleración con respecto a S', ¿ya? Es decir, la aceleración de la partícula con respecto a S', R'. Digo, bien digo, A'. R' es la posición de la partícula con respecto al sistema de referencia y B' es la velocidad de la partícula con respecto a S'. ¿Ya? Alfa E es básicamente la aceleración angular del eje, de los ejes con respecto a S'. Digo, de S' con respecto a S. Es decir, alfa E lo que dice es como, yo como que estoy como en un sistema, yo estoy ocupando un sistema de referencia, el sistema de referencia es, y tengo el otro sistema de referencia. Entonces yo con el alfa E básicamente lo que me hace es describir la aceleración angular de este eje, como qué aceleración angular tiene este eje al girar. Ya. Bueno, y omega E es básicamente la velocidad con la que gira ese eje. Ya. Entonces, como para que ustedes sepan, como para que ustedes como que lleguen a la prueba con esta expresión de acá, básicamente tienen que acordarse. Los sub-0 son básicamente un sistema de referencia con respecto al otro. Es decir, el S' con respecto a S. Los primas son básicamente la partícula descrita con respecto al sistema de referencia S'. Y los E son básicamente la aceleración y velocidad angular de los ejes, que giran con respecto a los ejes estáticos, por decirlo así, que son los otros. ¿Ya? No sé si queda alguna duda de eso. Hasta el momento. En pura anotación no. No, pero son caletas.
Sí, no, son caletas, si tienen que, o sea, esta cuestión no se la tienen que aprender por si acaso, no, esta cuestión como que en condiciones normales nosotros se las damos como en las pruebas, ¿ya? Pero eso, como que entiendan siempre que todos estos términos como que agregan como aceleración, aceleración al cuerpo, ¿ya? De un sistema de referencia a otro. Es decir, como el efecto que genera que el sistema de referencia sea no inercial sobre la partícula, o sobre como la percepción que uno tiene de la partícula en el sistema de referencia no inercial. ¿Ya? Eso. Entonces, siguiendo con lo que les decía, estamos acá en notación. ¿Ya? Ahora, en particular para este problema tenemos que omega e, es decir, la velocidad, como les dije, pues los ejes no giran, este eje, a ver, este eje de acá arriba, este eje de acá arriba no gira con respecto al otro eje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá dicen que esta cuestión siempre se mantiene horizontal. Acá en el enunciado aparece que esta cuestión siempre se mantiene horizontal. Entonces esos ejes nunca giran con respecto al otro. Ya. Entonces, ¿qué implica eso? Para este caso, para este caso, para este caso tenemos lo siguiente. Omega e es igual a 0 y que omega e punto, que es alfa e, también es 0. ¿Ya? Por lo que les decía, la velocidad con la que giran esos ejes es 0 y la aceleración angular de esos ejes es 0 porque están estáticos. Ya. Por si queda alguna duda, porque X tongo prima y tongo prima no giran con respecto a X tongo e Y tongo. Ya. Con esto, reemplazando en todo este corcho de acá arriba, reemplazamos como se nos cancelan caleta de términos porque básicamente lo dije no gira. Entonces, reemplazando, nos queda que el corcho de arriba simplemente nos queda como m a' igual a la fuerza menos m por a0. Digo, me equivoqué. A0. Ya. Esa es como la ecuación de movimiento. ¿Ya? Ya, esta cuestión le va a poner un asterisco celeste. Ya, para ordenar. Ya. Entonces, ahora lo que yo quiero de esta expresión de acá es encontrar tanto A0 como A', ¿ya? De forma de poder obtener después la EDO del sistema. Ya, pues, partamos con A0. Lo voy a escribir acá. Quiero encontrar A0. Quiero encontrar A0. Y una expresión para prima. Para A'. Ya. Primero, para encontrar A0, lo que yo quiero hacer, como lo reitero, A0 es básicamente la aceleración de un sistema de referencia con respecto al otro. Para encontrar A0, primero calculo el vector que une ambos sistemas de referencia, luego calculo su velocidad, luego calculo su aceleración. Ya. Entonces, el vector que une ambos sistemas, es decir, el que parte en O, viene a ser esto. R por coseno de omega t por x tongo más R por seno de omega t por y tongo. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que la distancia entre ambos sistemas de referencia es R, ¿ya? Y lo que va cambiando de un sistema de referencia al otro es como la componente vertical y la componente horizontal, que una es coseno omega t y la otra es seno omega t, porque esta cuestión va girando con velocidad angular omega, ¿ya? Como aparece ahí en el dibujito. Ya, pues. Entonces tenemos R0 viene dado por eso, ¿ya? Luego, derivando dos veces, llegamos a que R0 punto punto, que es lo mismo que alfa z, digo que A0, acá, que A0. Esto es lo mismo que derivar dos veces esto. Y esta cuestión es básicamente menos R por omega al cuadrado por coseno de omega t por x tongo menos R por omega al cuadrado por seno de omega t por y tongo. Ya. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Ya. Entonces, reordenando términos, sería básicamente que A0 nos queda lo siguiente. Menos R por omega al cuadrado, factor de coseno de omega t por x tongo más seno de omega t por y tongo. Y eso es la aceleración A0. ¿Ya? Acá. Esto es A0. Ya, aquí era uno de los términos que estamos buscando. Ahora tengo que buscar A'. Ya, pues. La aceleración A', como lo dije delante, era básicamente la aceleración que tiene la partícula con respecto al sistema de referencia no inercial. Es decir, la aceleración que tiene la masa con respecto a S'. Eso es A'. Ya, pues. Entonces, llegamos a lo siguiente. Primero, a ver, por otro lado, A' es básicamente R punto punto prima,
y esto es lo mismo que x punto punto por x tongo prima más, bueno, acá con prima también, más y punto punto prima por y tongo prima. ¿Por qué? Básicamente lo que estoy haciendo es como describir la aceleración de un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, la aceleración en x y en y, o sea, la aceleración completa de la partícula, yo la puedo escribir en una coordenada x e y. X e y. Ya tiene aceleración en y y aceleración en x, potencialmente. No sé si tiene, pero vamos a ver si tiene. Ya, pues. Entonces, la aceleración de ese sistema de referencia, de la partícula con respecto al sistema de referencia a la inercial, es lo mismo que la segunda derivada de la posición, y lo escribe en coordenadas cartesianas la segunda derivada de la posición. Ya, entonces con esto se tiene. M por A' es lo mismo que M por x punto punto prima por x tongo prima más y punto punto prima por y tongo prima. Ya, y esto es lo mismo que lo he escrito, pues. Ah, no, estoy mal, ahí está. Esto sería m factor de x punto punto prima multiplicado por x tongo más y punto punto prima por y tongo. Ya. ¿Qué es lo que yo hice acá? Fue básicamente transformar de un sistema de coordenadas al otro sistema de coordenadas. ¿Ya? Porque ocupando la relación que nosotros habíamos encontrado al principio, que era que, o sea, la relación que yo les dije al principio, que ambos sistemas de referencia son iguales. O sea, como ambos ejes apuntan en las mismas direcciones, tanto este eje como este eje, a pesar de que van girando, siempre apuntan como, son paralelos. ¿Ya? Entonces, y tongo es paralelo con y el x tongo es paralelo con x. Ya. Entonces, tenemos esa aceleración. Ya. Luego, bueno, acá lo que les dije, ocupamos que x tongo igual x tongo prima y tongo igual y tongo prima. Ya. Entonces, eso. Tenemos ya el término de la masa de la aceleración prima, es decir, encontramos este término acá. Y tenemos la aceleración cero. Ya, entonces, ahora vamos a reemplazar. Y vamos a llegar a lo siguiente. Tomando todo lo anterior. Y reemplazando, y reemplazando a', f y a0, se llega. Tenemos m por a', que es básicamente esto, m factor de x punto punto por x tongo prima. No, miento, mal. A ver, ahí. X tongo, x punto punto prima por x tongo más y punto punto prima por y tongo. ¿Ya? Y esto es lo mismo que, bueno, esto es igual a n menos mg por y tongo más m por r por omega al cuadrado multiplicado por coseno de omega t por x tongo más sin de omega t multiplicado por y tongo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que yo hice acá? Acá vamos a poner colores para que se entienda mejor. Este término de acá es m por a'. M por a'. Este término de acá es la fuerza. Y este término de acá es este término de acá es menos m por a0. Notar que puse ese menos porque acá arriba nos aparece un menos. Si se fijan, esta es la ecuación que yo estoy reemplazando, básicamente. Que es como lo que salió de cancelar todos los términos de arriba, asumiendo que los ejes no giraban y todo el tiempo. Ya. Entonces, tenemos que esta expresión de acá, como habíamos encontrado que la aceleración lleva a esta expresión, básicamente. Este es a 0 y lleva a este menos. Pero con este otro menos, se cancela. Entonces, por eso acá me queda un más. ¿Ya? Eso. Entonces, tenemos el corcho para encontrar la EU. ¿Ya? Ahora podemos igualar por coordenadas. Tenemos dos coordenadas solamente, porque esto es un problema en dos dimensiones. Tenemos dos coordenadas en x tongo, que tenemos lo siguiente: m por x punto punto prima es igual a m por r omega al cuadrado por coseno de omega t, y por otro lado tenemos que en y tongo tenemos m por y punto punto prima es igual 0 y es igual n menos mg más mr omega al cuadrado por seno de omega t. Ya.
¿Qué es lo que yo hice acá? En primera instancia, lo que yo hice fue igualar peras con peras, manzanas con manzanas. Es decir, todos los que tienen coordenada X, tongo, los igualé acá, en esta parte de acá, y todos los que tienen coordenada Y tongo, los igualé. ¿Ya? Y llegamos a esta expresión de acá. Algunos se preguntará, ¿por qué puse ese cero ahí? Básicamente porque la partícula no se mueve verticalmente. ¿Ya? La partícula no se mueve verticalmente con respecto a ese primo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a esta cuestión de acá, la partícula jamás, en el fondo la partícula, esta partícula de acá, la masita, nunca como que se despega de la superficie. Ya siempre se mantiene solidaria girando o sea, solidaria en el eje Y, al menos como girando con respecto con la superficie. Claro, puede ir deslizando, pero nunca va a subir, bajar de la superficie. Entonces, por eso puedo llegar y asumir como, ¿sabes qué? Esta cuestión no despega. Ya. Eso. Ya. Entonces tenemos la cosa. Ahora, reordenando términos, eso implica que x punto prima es igual a r factor de omega cuadrado por coseno de omega t. ¿Ya? Y acá tenemos, bueno, y acá esta expresión de acá arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Una EDO. ¿Ya? Y esa EDO es lo que me pedían en la parte A. Para un sistema de referencia en la universidad, S', cuyo origen es O', determinar la ecuación de movimiento que describe la posición horizontal de la masa con respecto a O'. Y acá, ¿qué obtuvimos? La aceleración en O', en el eje X. ¿Ya? Eso. Esa es como la lógica del problema. Y en general, como para resolver estos problemas, va en primero fijarse en cómo se comportan como la relación entre los ejes, todas las aceleraciones posibles, todos los términos. Y operar nomás, pues. Operar nomás. No, no es muy complicado. O sea, en la medida que uno entienda como qué significa cada término, más o menos, así como que tenga una noción de qué significa cada término, como que se van a ir por un tubo, así como que no, no es complicado esto. Si saben la materia de antes, después esto es como, van a venir como problemas como, ¿cómo decirlo? Como que aplican todo lo que vieron antes con esto. Pero eso, no sé si queda alguna duda. ¿Están ahí todavía? Bueno, supongo que no. Ya. Eso, ya. La parte B. La parte B piden encontrar la distancia máxima alcanzada por el bloque respecto a O'. ¿Ya? Es decir, la distancia máxima que alcanza el bloque. A ver. Voy a eliminar algunos términos para que quede más ordenado. Dicen, encontrar la distancia máxima alcanzada por el bloque respecto a O'. ¿Ya? Es decir, cuánto se desplaza respecto a este eje para acá y para acá. ¿Ya? Suponer que el largo de la plataforma es suficiente como para impedir que el bloque caiga por su extremo. Es decir, esta cuestión como que se desliza solamente. No, no, no hay que calentarse la cabeza como, oh, puede llegar a un punto y que se va a caer. No. La cuestión siempre se va a mantener oscilando dentro de la plataforma. Ya. Pues. Entonces, en la parte B. Ya, para la parte B, nos piden encontrar entonces como la distancia máxima. Y para eso tenemos que encontrar, para eso tomamos la ecuación, para esto, tomamos la ecuación para x'. ¿Por qué? Porque esta cuestión lo que hace es describir movimiento MOV horizontal con respecto a ese primo. Entonces yo quiero cachar como el rango en el cual se va a mover, tengo que trabajar con esta de acá, básicamente. Cachando como las condiciones iniciales, cómo se comporta la velocidad angular, etc. Esa es como la lógica. Ya. Entonces, trabajamos con esta EDO. ¿Ya? Bueno, esta EDO es x prima igual a r por omega al cuadrado por coseno de omega t. ¿Ya? Esta cuestión la integro con respecto al tiempo. ¿Ya? La integro con respecto al tiempo. Y obtenemos x prima igual a r por omega al cuadrado por la integral entre coseno de omega t dt más c. ¿Ya? Nuevamente integro con respecto al tiempo y obtenemos que x' es igual a menos r por coseno de omega t más ct más d. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo hice acá? ¿Y por qué desapareció mágicamente su omega cuadrado? La integral de esto
Oye, aquí me equivoqué. R omega 0. Ya, mejor lo hago por paso, ya para que no quede en duda. Ya. Esta cuestión de acá es x punto prima igual a r por omega al cuadrado multiplicado por 1 partido en omega por seno de omega t. ¿Ya? Más c. Ya, entonces se nos cancela S omega con S omega. Entonces llegamos a que x punto es igual a r por omega por seno de omega t más c. Nuevamente, esta cuestión la integramos con respecto al tiempo. Ahora sí. Entonces, ese integral no va a esto. Lo voy a borrar para que no se confunda. Entonces, ahora esta cuestión sí la integramos con respecto al tiempo. Y llegamos a lo siguiente. X' es igual a r por omega por la integral de seno de omega t dt más c t más d. Básicamente. Entonces, x' viene dado por menos r por omega partido en omega por coseno de omega t más ct más d. Ahí sí. Se nos cancelan esos omega y obtenemos que x' es igual a menos r por coseno de omega t más ct más d. Ya. Ahora, esa es nuestra ecuación de movimiento, básicamente. Nuestra posición en función del tiempo. Esta es la posición en función del tiempo de nuestra masita. Bajo esa condición, ahora vamos a encontrar las constantes. Esta masita se mueve con respecto a ese primo. Se mueve para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Luego, tenemos x'. Entonces ahora, por condiciones de borde, o por condiciones iniciales, como lo quieran llamar, condiciones iniciales tenemos lo siguiente. Por enunciado nos dicen, en el momento en que el brazo está en su posición horizontal y subiendo, el bloque se encuentra en el punto O' en reposo relativo con la plataforma. Dos cosas importantes. En el punto O, reposo relativo. ¿Qué significa eso? La primera expresión nos dice x' en t igual 0 es 0. Y la segunda nos dice que x punto prima en t igual 0 es 0. Ya. Entonces, por condiciones iniciales, lo que le acaba de decir, x' de t igual, acá. X' en t igual 0 es 0. Y que x' punto en t igual 0, 0. Ya, entonces, reemplazando esta expresión de acá, evaluando en 0 esa expresión, esto es x de t, evaluando en 0, coseno de 0 es 1, creo. 1, sí. Coseno de 0 es 1. Entonces esta cuestión nos queda que menos r más c por 0 más d igual 0. Eso implica que d es igual a r. Por otro lado, la derivada de esta expresión, que la tenemos acá arriba, de hecho, esta ecuación de acá, la evaluamos en 0, en t igual 0, y llegamos a lo siguiente. Seno de 0 es 0, entonces nos queda que, bueno, o sea, nos queda c más 0, digo 0 más c igual 0. Eso implica que c igual 0. Ya, ahí tenemos los dos coeficientes. Entonces, d igual r y c igual 0. Ya, con eso nosotros tenemos lo siguiente. Ahora reemplazando en esta ecuación, nuevamente, llegamos a lo siguiente. X' de t es igual a menos r por coseno de omega t más r. Y esto reordenando sería como x' de t igual a r factor de 1 menos coseno de omega t. Ya. Con eso tenemos la ecuación de movimiento. ¿Ya? Esta es la ecuación de movimiento. Ahora, por enunciado, se quedó pegado. Esto es la ecuación de movimiento. Ahí. Ya. Ahora, por enunciado nos dice lo siguiente. Nos piden encontrar la distancia máxima alcanzada por el bloque respecto a O. ¿Ya? A O'. Entonces, primero hay que cachar cuál es la distancia máxima. ¿Ya? Esta cuestión es una función bien bonita, que si uno la plotea, queda lo siguiente. Les voy a mostrar cómo queda. Cuando uno lo plotea, queda esta expresión de acá. Ya queda una función así, con estos los parámetros, de acá de la izquierda, con donde y en este caso sería x' y x sería el tiempo. Ya. Entonces lo que uno hace acá es como plotear esta cuestión y ver cómo se comporta la figura. Si se fijan, por ejemplo, yo medí un r igual 1.
yo medí un R igual 1. ¿Ya? Y si se fijan, la amplitud máxima se alcanza siempre en 2. Este es el eje Y y este es el eje X. Entonces sería como este el X' y este el tiempo. Entonces la amplitud máxima siempre es 2. 2, 2, 2, 2, 2. ¿Ya? Si por ejemplo si R fuera, no sé, 2.3, por ejemplo, la amplitud máxima es 4.6. ¿Ya? La amplitud máxima es 4.6. Entonces, si ustedes se fijan en esta expresión tiene bastante sentido. ¿Por qué? Porque en el fondo coseno omega t se mueve entre, a ver, coseno de omega t se mueve entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica? Que el corcho de acá arriba, este más grande, se mueve necesariamente entre 0 y 2. ¿Ya? 0 y 2. Y eso, se mueve entre 0 y 2. Por ende, eso implica que x máximo es igual a 2R. Ya. Eso es la parte B. No sé si hay alguna duda. ¿Todo bien? Ya, bueno, supongamos, ya. Bueno, eso con la parte B. Ahora la parte C. La parte C, que es básicamente determinar el valor máximo de omega, valor máximo de la velocidad angular, para que el bloque nunca se despegue de la plataforma. Ya. Ya, esta parte es bien cortita. Son como 4 líneas. C. Nos piden encontrar entonces el omega máximo para que la masita nunca se despegue de la superficie. Y aquí es una condición que de hecho nosotros asumimos al principio. Ya. Para encontrar omega máximo, de forma de que no despegue, se tiene. Ya. Las condiciones como críticas para que algo despegue en general es que la normal se haga cero. ¿Ya? Entonces nosotros queremos llegar al punto de que justo la normal se haga cero. ¿Ya? Es decir, todo como, ese es como va a ser como el máximo. ¿Ya? Entonces buscamos que la normal sea cero. ¿Ya? Y ocupamos esta ecuación de acá. Ocupamos la ecuación que marqué acá con rojo. Esta de acá. Esta de acá. Ocupamos esta ecuación de acá. ¿Por qué? Porque básicamente es una ecuación que me relaciona la normal con la frecuencia, con la velocidad angular. ¿Ya? Porque estoy buscando relacionar ambas variables, porque me dicen como bajo qué velocidad angular esta cuestión se despega, entonces ¿qué hago yo? ¿Cuál es la condición que yo conozco para que esta cuestión despegue? Una cuestión con la normal, pues. Entonces que la normal sea cero. Entonces tengo que buscar una relación, una ecuación que me relacione la normal con omega, pues, para cachar con qué omega la normal se me hace cero. Es como esa analogía. Entonces ocupo esa ecuación de ahí, que es básicamente la ecuación de movimiento para el eje Y, Tongo. Entonces tenemos eso. ¿Ya? Ahora, operando, ocupamos entonces, usamos entonces la ecuación que les marqué con un asterisco rojo. Ya. Porque relaciona omega y la normal. Ya. Entonces tomamos la ecuación. Esto es 0 igual a la normal menos mg más m por r por omega al cuadrado por seno de omega t. Ya. Vuelvo a repetir que ese 0 es porque la partícula no se mueve. No se mueve verticalmente. Esto es en partícula no mueve vertical en Idongo, en ese primario. Ya. Entonces tenemos esa expresión de ahí. Luego, usando que la normal igual 0, eso implica que mg igual a m por r por omega al cuadrado por seno de omega t. ¿Ya? Esto implica, cancelando las masas, nos queda que g partido en r
es igual a omega al cuadrado por seno omega t. ¿Ya? Para esto, bueno, y acá tenemos una relación, pues como para una restricción por omega cuadrado. ¿Ya? Esta es una ecuación para omega cuadrado, en el fondo. Esta de acá. Ahora, yo lo que estoy buscando es básicamente la velocidad angular con la cual esta cuestión despega. Entonces me tengo que poner en el peor de los casos, ¿ya? Que esta cuestión de acá valga 1. Esto tiene que valer 1. Necesito que esto valga 1. Necesito que valga 1. Básicamente porque me estoy poniendo en el peor de los casos, ¿ya? Porque, no sé, esta relación se va a cumplir siempre para que despegue, ¿ya? Entonces yo tengo que encontrar como la velocidad angular que me permite que en ningún momento despegue, ¿ya? Entonces, por ejemplo, como les digo, cualquier velocidad angular arriba de esto va a permitir esa relación. Por eso. Entonces, nosotros nos ponemos en el caso de que esta cuestión valga 1, ¿ya? De ello implica que omega al cuadrado es igual a g partido n, ¿ya? Y este es el omega cuadrado máximo. Porque si se pone en el caso de que, a ver, lo voy a encerrar acá. Esto es omega cuadrado máximo. Si se pone en el caso de que esta cuestión sea un número más chico que 1, digo, más chico que 1, van a obtener velocidades angulares más grandes. Y esas velocidades angulares, en algún momento del tramo, van a hacer que la masa se despegue. ¿Ya? En cambio, nosotros, si nos ponemos en el peor de los casos, con el omega más chico que cumple esta relación, va a ser el omega que en ningún momento del trayecto va a hacer que se despegue la masa. Esa es la idea. Ya, pues, con esto no despega nunca. Con esto no despega nunca. No despega nunca. Ya. Eso. Esa es como la lógica. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Mientras como voy a copiar el enunciado de la 2. ¿Ninguna duda? No, no. ¿Todo bien? Ya, bueno. Acá. Acá. Ya, pues este es el enunciado. Acá, a la 2. Este es el enunciado. La voy a copiar descaradamente los monitos que tengo acá. Acá. Control C. Control V. Ahí. Y este de acá. Control C. Control V. Ya. Ahí sí. Este es el segundo problema. Ya. El segundo problema. El segundo problema nos dice que tenemos una circunferencia. Este es el dibujo que aparecía en el enunciado. ¿Ya? Este de acá. Y este lo dibujé yo. Ya. Una circunferencia de radio ρ sub 0. Es decir, una circunferencia de radio ρ sub 0. Es decir, esta circunferencia tiene un radio ρ sub 0. En un plano vertical. Así. Gira en torno a un eje fijo con velocidad omega. Es decir, esa circunferencia gira con respecto a un eje. Así. Así va girando, 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 girando. Con velocidad angular omega. El centro de la circunferencia describe en su giro otra circunferencia, ¿ya? Es decir, como les digo, como esta cuestión va girando, el plano esta circunferencia va girando con respecto a la circunferencia, ¿ya? Y el punto central de esa circunferencia entonces describe una circunferencia sobre el eje, ¿ya? De radio R, ¿ya? Es decir, ¿qué significa esto? Que la distancia entre el eje y el plano con el círculo es R, como aparece acá en el enunciado. Ya, el plano de la circunferencia de radio ρ sub 0 se mantiene siempre perpendicular al vector R de la figura. ¿Ya? ¿Qué más? Una partícula de masa m puede deslizar sin roce por la circunferencia de radio ρ sub 0. Es decir, acá tenemos una masita, aquí, que esta gira en la circunferencia, a la vez que esta circunferencia completa gira con respecto al eje de acá. Ya, sin roce, con radio ρ sub 0. ¿Qué más? Se pide obtener la ecuación de movimiento del sistema, luego determinar bajo qué condiciones phi igual 0 es estable y inestable, y además en los casos en los que sea estable, obtener la frecuencia de pequeñas oscilaciones en torno a ese ángulo. Como les dije, en el fondo siempre tus problemas son aplicar materia que uno vio antes, pero para sistemas de referencia no universales. Pero es la misma lógica. Ya. Eso. Entonces, la lógica es la misma. En el fondo vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba, o sea, la P1 mejor dicho, y le damos. A ver. Se procede
de la siguiente forma. Ya, se procede de la siguiente forma. Lo primero que vamos a hacer es de todos estos términos de acá, todos estos términos de acá yo los voy a comenzar a escribir, ¿ya? Para construirme esta expresión de acá. Eso es lo que yo voy a hacer, ¿ya? Entonces, acá se procede de la siguiente forma. Y acá voy a hacer un abuso de notación. Esto es R0, pero yo lo voy a llamar R, para no ponerle R0. Pero es lo mismo. R es igual a R, digo, a, a R por rotongo. Omega es igual a omega por z tongo. ¿Por qué? Acá lo que yo hice fue el vector R, es básicamente la distancia R multiplicada por el vector rotongo que nosotros pusimos acá. Ya, yo puse estos sistemas de referencia a conveniencia, por ejemplo. Ocupé un sistema de coordenadas cilíndricas y polares para acá. Acá cilíndrica, sil, y acá pol. A conveniencia. Bueno, y de hecho acá puse también cartesiano. Y ahí van a cachar por qué. En el fondo es porque sirve para describir más cómodamente el sistema. Ya, como siempre les digo, en realidad cualquier sistema de referencia, digo, cualquier sistema de coordenadas sirve, ya, pero se les puede hacer más fácil, más difícil con ciertos sistemas de coordenadas. Pero eso, como esta cuestión está gritando como que sea cilíndrico. De hecho, el movimiento es como, tiene forma de un cilindro, que un plano gire con respecto a un eje y todo el cuento. Ya. Eso, entonces tenemos acá R es igual a R por rotongo. Rotongo, que es este vector de acá, que une el centro de la circunferencia con el eje, rotongo, multiplicado por R. Y acá omega es igual a omega por z tongo. ¿Por qué? Porque tenemos que la velocidad angular siempre actúa en un eje perpendicular, o sea, se cuantifica en un eje perpendicular al plano que hace girar. Por ejemplo, si yo tengo, a ver, yo estoy haciendo girar este lápiz así, en este plano, la velocidad angular apunta hacia arriba, dependiendo de si gira en sentido horario o antihorario. Si es horario apunta para abajo, porque es negativo, y si es antihorario apunta para arriba. Ya, ¿qué más? Eso. En este caso, como acá aparece en el monito, esta cuestión es, ¿dónde gira el reloj? Para acá. Entonces es antihorario. Entonces también, pues apunta, es positivo para arriba. Ya, por eso. Siempre fíjense en esas cosas. Si por ejemplo les dibujan para el otro lado, pongan la velocidad angular para el otro lado. Ya. Sutileza, pero que igual son importantes. Ya, pues, entonces a partir de eso, tenemos lo siguiente. R punto, acá vamos a comenzar a construir los vectores, digo, los términos. La derivada de esta expresión de acá arriba es básicamente R por omega por phi tongo. ¿Por qué? Porque rotongo, o sea, esta cuestión de acá arriba, mejor como que lo hago paso por paso para que se entienda. Esta expresión de arriba, lo que yo hice fue R por rotongo, punto. Derivado en ambos términos. Por arriba del producto, esto es R punto por rotongo más R por rotongo punto. Ya. Como el radio es constante, la cuestión es 0. Entonces nos queda solamente R por rotongo punto. Y rotongo punto es lo mismo que omega por omega por fitongo. ¿Ya? Sí, estoy bien. Esto es R por omega por fitongo. O sea, por eso. Entonces, esto es R punto, básicamente. ¿Ya? Para aceleración, es lo mismo, en realidad. Es derivar esta expresión. Me voy a saltar, o sea, mejor lo dibujo al tiro. R por omega por fitongo, punto. Ya, y esto es lo mismo que R omega punto por fitongo más R por omega por fitongo, punto. Ya. Como estos dos términos de acá son constantes, ambas derivadas, al hacer regla del producto, ambas derivadas me dan 0, entonces directamente esta cuestión da 0. Ya. Entonces esto es lo mismo que R omega por fitongo punto. Y esto es lo mismo que R omega por omega al cuadrado por rotongo, con un menos. Ya. Eso, hay demostración para eso, pero no viene al caso hacerlo ahora. Pero se puede demostrar que la derivada de un vector unitario da otro vector unitario. Eso. Ya, eso es como, creo que lo subí en algún material, si no, como ahí en volada busco algún material donde aparezca eso. Pero la idea es como que si no, yo al menos me la aprendí de memoria, ya, como porque ponerme a derivar y demostrar y todo eso, me mareo. Ya, eso, entonces acá, esto es, acá, acá, sin eso, mira. Ahora sí. Por otro lado, tenemos
omega punto es igual a 0, y esto es igual a alfa. Ya. Entonces, acá básicamente lo único que hice fue agarrar este término, derivarlo una y dos veces. Oh, una y dos veces. Derivarlo una y dos veces. Ya, pues. Ahora, y para el caso de la velocidad angular, el omega mayúscula, que es básicamente esto es lo mismo que omega e. Ya. Yo no anoto el omega e porque no es necesario, porque no se repite como un omega y un omega e, pues como omega e no va. Ya, pues, omega e es básicamente cuánto gira, la velocidad con la que gira los ejes con respecto a estos ejes. Esto, en la rotación del eje. ¿Ya? Y si se fijan estos ejes no giran. ¿Ya? Estos ejes no giran, porque se han mantenido solidarios. Solidario, 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 solidario. Eso. Ya. Estamos con esa parte. ¿Qué más? Ya, pues entonces, bueno, lo reitero igual, esto es básicamente la velocidad tangencial. Esto de acá, la velocidad tangencial, por si lo quieren entender así, esto es la velocidad tangencial, esto es la aceleración al centro, la aceleración es como centrípeta, y eso. De todas formas, como siempre recomiendo como echarle un ojo al formulario que le subí, que creo que ahí sí aparece todo esto, ya como por si tienen alguna duda. Ya. Sí, la fuerza, la fuerza viene a ser menos mg multiplicado por z tongo menos n por, digo, n rho por rho tongo más nz por z tongo primo. Ya. Acá, ¿qué hice? Básicamente nosotros estamos describiendo las fuerzas que actúan sobre nuestra partícula, ya sobre la masita. Ya. Sobre la masita, evidentemente actúa el peso, que apunta en la dirección z tongo, porque apunta hacia abajo el peso, siempre, hacia el centro de la Tierra. Entonces, el peso, el peso actúa hacia abajo, mg. Y tenemos otra fuerza, que es la normal. Y tenemos dos normales. Me acuerdo que en un ejercicio, en un, en un ejercicio me acuerdo que, a ver, si de hecho creo que lo tengo acá, por acá, 8 creo, este mismo. En este mismo ejercicio, no sé si lo habrán revisado o si fueran auxiliar, en este ejercicio hay dos normales porque, o sea, se interpretan dos normales, una normal que la puedes componer en dos componentes, ¿ya? Y la misma hago acá. En este caso, como lo que hacía era como descomponer una componente que entrara a la pantalla y una componente que fuera hacia arriba. Y con eso podía describir como todo el espacio el plano en el fondo donde podía eventualmente actuar la normal, porque cachaban que la normal no actuaba para acá. Eso, entonces en este caso, auxiliar 15, acá. Entonces en este caso lo mismo, tenemos una normal que actúa en la dirección rotongo prima, acá con un prima, rotongo prima, tenemos una normal que actúa en rotongo prima, y tenemos una normal que actúa en z tongo prima. Ya, ¿por qué? Porque nosotros tenemos, piénsenlo así, tenemos una masita, la masita está acá, por ejemplo, la masita está ahí. Tenemos una normal que entra a la circunferencia y una normal que hace que esta cuestión no se aleje, que la masita no se aleje más allá de un radio R. ¿Ya? Es decir, es una normal que apunta hacia acá. ¿Ya? ¿Por qué? Como les digo, nos dicen que todo el rato esta cuestión gira con una velocidad angular, con un radio constante, tanto en la circunferencia chica como en el plato grande. Ya, pues, entonces necesariamente tiene que haber una normal que contrarreste, porque cachan que por inercia, esta cuestión cuando uno gira, 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 las masas tienden a alejarse. Ya, como cuando uno juega, por ejemplo, no sé, no me acuerdo cómo se llama este juego, que uno donde gira y uno se va como hacia atrás, a mí en Fantasylandia, por ejemplo. Ya, una cuestión así, no se va hacia atrás. Entonces hay una normal que hace que se mantenga en ese radio girando. Por otro lado, para la circunferencia chica es la misma lógica, como porque está girando en la circunferencia chica, necesariamente hay una normal que hace que no se escape de la circunferencia. Entonces por eso hay dos normales. Pero en el fondo, físicamente es como una normal que apunta que es la suma de ambas normales. La suma cuadrática de ambas normales. Eso. Entonces tenemos las dos normales, como les dije. La normal en rho tongo y en z tongo, prima, ambos. Ya. Por eso, como les digo, en rho tongo prima, ¿por qué? Porque apunta en dirección contraria a rho tongo prima, y en el otro caso, en z tongo prima, apunta en la misma dirección, hacia arriba. Eso. Sí, ya. Entonces, ya, sí. Para ello, con esto, podemos seguir operando términos. Ya tenemos la fuerza.
ahora R'. Tenemos que calcular R', que viene a ser ρ sub 0 por ρ tongo prima. Por derivando esta cuestión, bueno, o sea, cachando que esto está escrito en coordenadas polares, que nosotros tenemos que nuestro sistema, el prima es coordenadas polares, entonces sabemos la posición, cachamos cuánto es la velocidad por coordenadas polares, porque se lo subimos en el formulario, y la misma la aceleración en coordenadas polares. Ya, entonces ρ 0 por ρ tongo prima, B' es igual a ρ 0 por phi punto por phi tongo prima, y A' es igual a ρ 0 por phi punto punto por phi tongo prima, menos ρ sub 0 por phi punto al cuadrado por ρ tongo prima. Ya. Entonces ahora la gracia es que voy a dejar todo expresado dentro de un mismo sistema de coordenadas para poder sumar en todos los ejes. Sumar como coordenada a coordenada, ¿ya? Porque si tengo, por ejemplo, no sé, pues, algunas cosas descritas en el sistema S' y otras descritas en el sistema S, no las puedo sumar como por eje. ¿Ya? Entonces, si las describo todas en el mismo sistema, puedo sumar en X, en Y, en Z, en ρ, en phi, etc. Ya. Entonces acá hacemos relaciones, súper importante. Tenemos que ρ tongo es lo mismo que z tongo prima, ¿ya? Porque si se fijan, z tongo prima es un vector unitario que sale de la circunferencia, es decir, apunta en esta dirección. Apunta en esta dirección de acá. Apunta hacia acá. Z tongo prima. ¿Ya? Entonces es ρ tongo, z tongo prima, son opuestos. Entonces, ρ tongo prima es menos z tongo prima. Esa es como la idea. A partir de esto, se tiene z tongo prima es igual a menos ρ tongo. Por otro lado, tenemos que x tongo prima es igual a menos z tongo. ¿Por qué? En coordenadas cartesianas, como les dije acá, x tongo prima apunta hacia abajo. ¿Ya? Eso se mantiene siempre constante. El que varía son estos. Estos ejes de acá son los que varían, pero estos de acá los voy a mantener constantes. ¿Ya? Y esa es la gracia. Porque así puedo establecer una relación fija entre ambos. Entonces, tenemos que x tongo prima apunta hacia abajo y z tongo apunta hacia arriba. Si se fijan acá, x tongo prima y z tongo apunta uno hacia arriba y el otro hacia abajo, entonces uno es el inversor, el opuesto. Ya. Tenemos entonces x tongo prima es igual a menos z tongo. Por otro lado, tenemos que y tongo prima es igual a menos phi tongo. ¿Por qué? Y tongo prima, phi tongo. Si se fijan, phi tongo y tongo prima. Uno apunta hacia acá y el otro apunta hacia acá. Entonces, tenemos y tongo prima es igual a menos phi tongo. Ya. Otra cosa, para como acortar más términos y relacionar en el fondo el sistema de coordenadas polares con el sistema de coordenadas cartesiano, en el sistema de referencia no inercial, tenemos lo siguiente. Acá. Notar que, bueno, ahora notar que x tongo prima es igual a rho tongo prima por coseno de phi menos phi tongo prima por seno de phi. Ya. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros tenemos que, en un sistema de coordenadas cartesianas, la relación entre coordenadas cartesianas y coordenadas polares viene dada por multiplicar x por coseno, x por seno y obtener como, o y por, no sé, como rho por seno, rho por coseno para obtener x e y. ¿Ya? Como la típica relación, que es lo que dice acá. ¿Ya? Eso. Con esto se tiene lo siguiente. Con esto se tiene lo siguiente. Bueno, vamos a reescribir f, esta expresión de acá, para reemplazarla después en el corcho gigante que les mostré al principio. Reemplazamos f, reescribimos f en función de los ejes que vamos a trabajar todo el rato. Ya. Entonces, f es igual a menos mg multiplicado por z tongo prima menos n rho por rho tongo prima más nz por z tongo prima. Esto es lo mismo que f igual a mg x tongo prima menos n rho por rho tongo prima más nz por z tongo prima. Si se fijan, claro, cambié mi mgz, z tongo prima. Ah, no, aquí me equivoqué. Acá esto es z, ¿no? Ahí tiene todo el sentido, hermano. Ya. Esto es z, claro, el peso actúa hacia abajo.
Ya, pues, entonces tenemos que la fuerza queda descrita con respecto a nuestro sistema de referencia S', queda descrito con esta ecuación. Esa es la fuerza. Ahora, reordenando términos, para jugar un poco con la ecuación y escribir en ρ en función de rotongo y digo, en función de rotongo prima y fitongo prima, llegamos a lo siguiente. Tenemos que la fuerza es igual a mg, factor de rotongo prima por coseno de phi, menos phi tongo prima por seno de phi. Ya. Y esto es menos rho por rho tongo prima más nz por z tongo prima. Ya, bueno. Ahora la gracia está en que lo que yo hice fue agarrar esta expresión de acá, cambié eso por este corcho de acá. ¿Ya? Eso es lo que hice. Ya, con eso ya tenemos el término f. Tenemos un término f. Ahora el término omega. Omega, digo, la velocidad de un sistema de referencia con respecto al otro. Velocidad de giro, o sea, el giro de un sistema de referencia con respecto al otro. Reescribiendo omega, tenemos lo siguiente. Omega es básicamente omega por z tongo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la velocidad con la que gira el eje, la que gira en la circunferencia chica con respecto al eje, este movimiento así, es omega por z tongo. ¿Ya? Porque acá aparece omega por z tongo. ¿Ya? Eso, entonces tenemos que, reordenando, escribiendo en términos de C', tenemos menos omega por x tongo prima, y esto es menos omega, factor de rho tongo prima por coseno de phi, menos phi tongo prima por seno de phi. Ya. Eso, entonces tenemos ya omega vector. Ya. Ahora que tenemos todas las expresiones, básicamente podemos encontrar como en coordenadas del sistema S', podemos como calcular los términos de la ecuación del sistema. ¿Ya? Es decir, voy a copiar esta cuestión, no lo voy a anotar, es demasiado largo. Este corcho de acá, la ecuación que me permite pasar de un sistema de referencia a otro, digo, de un sistema inercial a un no inercial, tenemos esto. O sea, no es que me permita pasar de un sistema de referencia inercial a uno no inercial, sino que, claro, me permite describir la aceleración en uno u otro. Ya. Entonces, este término de acá, bueno, esta es la ecuación. Ahora, nosotros encontramos A', F, A0, omega, R tongo, todo. La gracia es que nosotros dijimos que omega es una constante, porque acá lo pusimos. Esto, como dijimos, es omega. Y esta cuestión de acá es constante. Entonces, al derivarlo, esto da cero. Derivarlo dos veces, de hecho, da cero. Ah, no, miento, derivarlo una vez da cero, porque esto es la velocidad angular. Ya, entonces, eso implica que igual cero, y eso es equivalente a decir que alfa igual cero. Ya. Ahora, calculando cada término de todo este corcho, tenemos lo siguiente. Calculando cada término, tenemos lo siguiente. Acá. Omega cruz R prima es lo mismo que menos omega factor de rotongo por coseno de phi menos fitongo prima por seno de phi. Cruz rho sub 0 por rotongo. Ya. ¿Qué es lo que hice? Reemplacé esta expresión de acá. Voy a borrar esos tickets para que no se confundan. Esa expresión de acá, esta expresión de acá, que es este corchito de aquí, lo reemplacé aquí. Y el R', que lo había calculado arriba, en alguna parte lo tengo. No me acuerdo dónde, pero lo tengo calculado. Ya, el punto es que eso. Y acá me comí un primo. Ahí. Eso, entonces, operando estos términos, llegamos a lo siguiente. Esto es lo mismo que omega rho 0 por seno de phi por phi tongo prima cruz rho tongo prima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el producto cruz de un vector consigo mismo es cero. O un vector, o de vectores como que son paralelos es cero. Porque el área del paralelogramo que describen dos vectores paralelos es cero. No hay. Y lo mismo acá, pues, en este caso, y el otro producto cruz que nosotros hacemos es pitongo prima por
cruz rotongo prima. Y ese sí son perpendiculares, entonces ahí podemos hacer producto cruz. Ya. Ya, entonces, esto es lo mismo que menos omega por rho sub 0 por seno de phi por z tongo primo. Ya, que es el producto, este producto cruz da menos z tongo primo. Ya. Eso. Luego tenemos el otro término. Este término acá. Menos m omega cruz r primo. Ya. Esta expresión de acá nos queda lo siguiente. M omega, factor de rho tongo prima por coseno de phi, menos phi tongo prima por seno de phi. Ya. Cruz, menos omega rho sub 0 por seno de phi por z tongo prima. Ya. Esto al operar lo mismo. Acá los dos productos cruces sí son perpendiculares, porque rotongo es perpendicular con z-tongo y phi-tongo prima, ambos primas, mejor dicho, también es perpendicular con z-tongo prima. Ya. Entonces, esta cuestión es básicamente m por omega al cuadrado por rho sub 0 multiplicado por seno de phi por coseno de phi por phi tongo prima más sin cuadrado de teta, de phi, sin cuadrado de phi multiplicado por rho tongo prima. Ya. Y por último, tenemos el tercer término, que vendría a ser menos 2 veces la masa por omega cruz b prima. Ya, y esto es lo mismo que 2 veces m omega, factor de rotongo prima por coseno de phi, menos phi tongo prima por seno de phi. Ya, y esto es lo mismo cruz rho sub 0 por phi punto por phi tongo prima. Ya, entonces lo mismo. El omega, el vector omega, que es este, y el vector b, que es este. Ya, pues haciendo el producto cruz de ambos, uno llega a lo siguiente. Lo mismo. Acá fitongo prima con fitongo prima se cancelan y solamente opero este, con este. Entonces llegamos a m por omega al cuadrado por rho sub 0, factor de seno de phi por coseno de phi, por fitongo prima, más... Nada que pues me equivoqué aquí. Nada que estaba copiando lo de arriba. Acá, esta cuestión de acá es 2m omega por rho sub 0 por coseno de phi por z tongo. Sí, sí, pues rho tongo prima por cruz phi tongo prima me da z tongo. Sí, está bien. Z tongo prima esto. Ya. Entonces eso. Lo que hicimos, como les dije, fue calcular, ya tenemos calculado este término, calculamos esos dos términos. ¿Ya? Eso. Porque básicamente calculé este término para calcular, porque está acá, lo reemplacé. Y eso es lo que hice básicamente. Ahora, reemplazando en la ecuación, y sumando coordenada a coordenada, es decir, voy a reemplazar todo este corcho, no lo voy a reemplazar ahora, como que se sobreentiende que sumé los términos que tengo que sumar acá, y voy a sumar coordenada a coordenada, pues, en rotongo prima, en fitongo prima y en ztongo prima. Ya, pues. Acá tenemos en rotongo prima es igual a, la masa por la aceleración viene dada por lo siguiente, menos m por rho sub 0 por phi punto al cuadrado. Ya. Esta es la coordenada rotongo de m por a prima. A prima en rotongo. Ya, eso. Rotongo prima. Y lo mismo para abajo. Ya, entonces, acá. Esto es lo mismo que mg, factor de coseno de phi, menos n rho, n rho, más m por rho sub 0 por omega al cuadrado por seno cuadrado de phi. Ya, para fitongo prima tenemos m por rho sub 0 por phi punto punto. Esto es lo mismo que menos mg, factor de seno de phi, más m omega al cuadrado por rho sub 0 por sin phi por cos phi. Ya, y por último, para z tongo prima, tenemos que esto es 0 y esto es igual a menos mr omega al cuadrado por, más la normal en z más 2m omega por rho sub 0 por coseno de phi.
Eso. Entonces tenemos esos tres términos. Si pueden hacer como el trabajo igual como de cachar cómo se calcula cada término. Como les dije, en el fondo fue de esta ecuación sacar las tres coordenadas. Saqué rotongo prima, saqué fitongo prima y después saqué zetongo prima. Eso. Entonces, ahí operé y llegamos a lo siguiente. Bueno, a esta expresión de acá. Luego, ahora, ¿cuál es la gracia? Yo lo que quiero es encontrar como la ecuación de movimiento, bueno, viendo la ecuación de movimiento, ver bajo qué condición esta cuestión es inestable, la bolita, la masita con respecto a la circunferencia chica. ¿Ya? Para eso, yo lo que hago es analizar esta ecuación de acá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la ecuación en fitongo prima. En fitongo prima, si nos vamos al monito, la ecuación de fitongo prima me permite describir cómo se mueve la oscilación. ¿Ya? Y de hecho, si se fijan, en esta EDO tenemos como la ecuación de un oscilador. De hecho, como un phi punto punto, tenemos un seno de phi, lo podemos aproximar a phi, y un forzamiento, en el fondo. Bien digo. Ya, pero ahí vamos a cachar. Entonces, Z tongo prima, ya. Ahora vemos que bajo qué condiciones, ya veamos bajo qué condición es estable en phi igual 0, que es lo que nos pedían en el fondo. Ya, tomamos la ecuación de movimiento. En phi tongo. ¿Ya? Entonces, agarramos la ecuación que está aquí en calipso y seguimos trabajando. Esto es lo mismo que m rho sub 0 por phi punto punto igual a menos mg por seno de phi más m omega al cuadrado rho sub 0 por seno de phi por coseno de phi. Ya, aquí aplicamos algunas cosas útiles. Como nos dicen que phi está aproximadamente cerca de 0, eso implica pequeñas oscilaciones en torno a 0, podemos aproximar seno de phi a phi y coseno de phi a 1. Ya, entonces reemplazando en la ecuación de acá arriba, tenemos lo siguiente. M rho 0 phi punto punto igual a menos mg por phi más m omega al cuadrado rho sub 0 phi. Ya. Entonces esta cuestión la podemos reordenar un poco. Nos queda, m rho sub 0 phi punto punto. Y esto es lo mismo que phi factor de menos mg más m omega al cuadrado rho sub 0. Entonces, reordenando, nos queda m rho sub 0 phi punto punto más phi factor de mg menos m omega al cuadrado rho sub 0. Esto igual a 0. Ya. Entonces, volviendo a lo que tenía acá, ya. Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple. Porque me he equivocado, no tiene forzamiento externo. Claramente no tiene. Ya. Eso. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora tenemos ya, esta es nuestra ecuación de movimiento y queremos cachar bajo qué condiciones estable e inestable con respecto a 0. Ya, entonces para analizar la estabilidad, yo me acuerdo que les mencioné en una auxiliar que les dejé, creo que era auxiliar 10, o no estoy seguro, creo que era auxiliar 10. Que para analizar la estabilidad de una ecuación, bueno, o sea, eso como igual tienes que considerar esto, acá, que es básicamente el término que acompaña el filo. ¿Por qué? Porque me describe esa es la velocidad angular al cuadrado cuando el equilibrio es estable. ¿Ya? En general, eso me describe, puedo analizar a partir de ese término de la EDO, si el punto es estable o inestable. ¿Ya? ¿Bajo qué condiciones? Si esta cuestión de acá es mayor que 0, implica estable. Si es menor que 0, inestable. ¿Ya? Y si lo ven desde el punto de vista como más intuitivo, que sea estable significa que puedo calcular omega, y acá no puedo calcular omega. No puedo calcular omega. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, para una EDO con un equilibrio estable, este término de acá corresponde a omega al cuadrado. ¿Ya? Entonces, si omega al cuadrado es negativo, claramente no tiene solución real esa cuestión, porque me daría un número imaginario. Entonces, por eso, de ahí como que viene el hecho de que el equilibrio es inestable porque ese término es negativo.
Ya, pues. Entonces, aplicándolo a nuestro problema, tenemos lo siguiente. Para ser estable, tenemos que, esta cuestión no simplifica las masas, pero hay que simplificar las masas. Para que sea estable, se cumple que g menos omega cuadrado rho sub 0 tiene que ser mayor que 0. Eso implica que g partido en rho sub 0 es mayor que omega al cuadrado. ¿Ya? Ya, esto es, bajo esta condición, toda la velocidad, digo, si se cumple esa relación entre las variables, el equilibrio es estable. Ya, por ejemplo, si tengo, no sé, estoy en Saturno, por ejemplo, la gravedad es muy grande, en volada el equilibrio no es estable. Pero, por ejemplo, si estoy en Mercurio, puede que sí, o al revés, cosas así. De hecho, claro, en Mercurio probablemente no, si estoy girando a una velocidad igual, no tan rápida, en Mercurio como es menos gravedad, como que va a ser más probable que esa desigualdad no se cumpla, que la gravedad es más chica. O lo mismo, si el radio de giro es más grande, más chico, ahí pueden cranearse un poco como cómo se relacionan las variables. Ya, entonces esto, equilibrio estable. Bajo esas condiciones, equilibrio estable. Ya, y por otro lado, inestable, caso contrario. G menos omega al cuadrado, rho sub 0 menor que 0. Ya, eso implica que G partido en rho sub 0 menor que omega al cuadrado. Equilibrio inestable. Ya. Entonces, retomando para el caso estable, omega al cuadrado lo despejamos. Omega al cuadrado, la frecuencia de oscilación viene dada por lo siguiente, por esta expresión de acá. Entonces, para estable, omega de oscilación es igual a, omega de oscilación al cuadrado es igual a g menos omega cuadrado rho sub 0. G menos omega al cuadrado por rho sub 0. Y eso implica que omega de oscilación es igual a raíz de g menos omega cuadrado rho sub 0. Ya. Estoy bien. A ver. Oh, ahí me equivoqué. Oh, me equivoqué. Me equivoqué originalmente. Ah, no, estaba bien. Acá esto tengo que multiplicar por 1 partido en rho sub 0. Ya, y ahí sí. Esto me queda en rho sub 0 y esto se va. Ahí sí. Entonces, nos queda lo siguiente. Acá. Esta cuestión nos queda partido en rho sub 0. Sorry el bug, chiquillos, que estoy como ya con el cerebro apagadísimo. Esta cuestión es g partido en rho sub 0. Y esto, ahí. Ya, ahí sí. Ya, entonces, y esto partido en rho sub 0. Y esto, ahí. Ya, ahora sí. Entonces, ¿qué significa esto? Ya. ¿Qué significa esto? Básicamente que la frecuencia de oscilación, la frecuencia de pequeñas oscilaciones de la masita en torno al punto de equilibrio, va a depender de la velocidad a la cual va girando el círculo completo. ¿Ya? Es decir, la masita que oscila acá, su frecuencia de oscilación va a depender de la velocidad a la que yo gire acá. ¿Ya? Va a depender de eso. Va a depender de la gravedad, por supuesto, y va a depender del tamaño del radio de giro. Con un radio de giro más chico, la frecuencia de oscilación va a ser más grande. Con una gravedad más grande, la frecuencia de oscilación va a ser más grande. Si esta cuestión gira más rápido, va a oscilar menos. ¿Ya? Entonces eso, es como interesante como ver ese tipo de casos. Y ese es como el problema. ¿Ya? 5:31, igual es tarde. ¿Ya? Pero eso a grosso modo. ¿Queda alguna duda? ¿Alguna duda de la materia, de la tarea, de cualquier cosa? Terminamos por si acaso. De momento, ninguna duda. De la tarea ninguna, nadie tiene ninguna duda de la tarea. No sé Estoy si cachar. procesando como Ah, todo ahora, así que como un momentito también. ya, ya, pero eso, o sea, a ver, algunas cosas, o sea, yo la tarea no la diseñé yo, esta tarea la hizo la Fernanda solamente, que la próxima tarea eventualmente la debería hacer yo. Pero los problemas no creo que estén tan complicados, si es como aplicar como trabajo y energía. No, pero bien, como todo bien, no sé, nada, ninguna duda. O sea, al principio me había asustado caleta por el roso viscoso cuadrático, cuadratico Ah, digo,
Como que no la había visto nunca. Pero después la Fran dijo que era como, había que tratarlo como una fuerza más nomás. A Fernando. Dijiste Fran. Ya, pero. Oh, no, sí, sí. Perdón. Ya. No, o sea, da lo mismo, pero ya. Ya, pero eso. Pero claro, ¿no? De hecho, como que hay como. Ustedes pueden modelar como el roce viscoso, si se van como alguna como a mecánica, civil o a física. Van a cachar que existen roces viscosos de orden N, así como pueden modelar como cuestiones súper brígidas, porque no todos los fluidos se comportan igual. Pero eso. De verdad, ninguna duda como para ya ir cerrando. Aprovechen ahora, porque aprovechen que estoy acá. ¿No? Ya. Ya, pues entonces, chiquillos, pues nos vemos ya la próxima semana. La próxima semana creo que sí, no hay feriado ni nada, así que deberíamos vernos. Eso, cuídense. Adiós. Chaito. Chau.